Mesa, ¿no? Sí, doctora. Y empezar algo de lo que es la serie roja, ¿sí? Porque habíamos hablado de que el hemograma se podía evaluar todo lo que es la serie de leucocitos, la serie roja y las plaquetas, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de terminar con lo que es los leucocitos, la serie blanca, ¿bien? Hablamos de los dos células más que se encuentran en mayor proporción en la sangre, que vienen a ser los neutrófilos y los linfocitos. El resto de la serie blanca, que vienen a ser los monocitos, eosinófilos, basófilos, están en menor proporción. Por lo que las alteraciones de los neutrófilos y los linfocitos por ahí van a ser más frecuentes. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a ver estos polimorfonucleares también, que son granulocíticos, que son los eosinófilos. Se nombran así porque ellos se van a colorear, van a tomar el colorante rosado y presentan estas granulaciones en el citoplasma de color rosado. Van a tomar el colorante eosinofílico, por lo que se les denomina eosinófilos, ¿sí? Que su función, estos van a formar parte de lo que son en los procesos inflamatorios, alérgicos, ¿sí? Al presentar estos gránulos de histamina, ¿sí? Cuando se degranulan, estos van a estar presentes justamente en todo lo que sean procesos inflamatorios o alérgicos, ¿sí? Tienen alguna actividad parasiticida, muy poquita, ¿sí? Por lo que cuando estén aumentados por ahí podríamos asociarlos a alguna migración de larvas de parásitos, ¿sí? Sobre todo en nematodos. Al igual que el resto de las células blancas, se van a originar en médula ósea, lo vimos a partir de la serie mieloide, ¿sí? Se originan los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, ¿sí? Y solo de la serie linfoide, los linfocitos, ¿sí? Entonces todo el resto de las células blancas, plaquetas, eritrocitos y los otros, las células blancas, salvo los linfocitos, se van a formar a partir de la serie mieloide. ¿Bien? Una vez que se forman en la médula ósea, se van a la circulación y luego a los tejidos. ¿Sí? Está muy poquito tiempo en la circulación, por lo que la eosinopenia no tiene mucho valor diagnóstico, es decir, la disminución de los eosinófilos por abajo de los valores de referencia, no van a tener mucho valor diagnóstico, ya que la función de ellos va a ser también en los tejidos, y entonces como está muy poquito tiempo en la circulación y está más en los tejidos, no podríamos evaluar si efectivamente están que vamos a tener van a ser la eosinofilia, que es cuando los eosinófilos están por arriba del valor de referencia, y la eosinopenia, que es cuando están por debajo del valor de referencia. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Un ratito entrecortado. Sí, se entrecortó un ratito, ¿no? Que me salía que estaba la conexión inestable. Bien, les decía que tenemos dos alteraciones, ¿sí? Aquellos valores que estén por arriba del valor de referencia, lo que se va a denominar eosinofilia, y cuando estén por debajo de los valores de referencia se va a llamar eosinopenia, ¿sí? Ahora, la eosinofilia por ahí es el que tiene mayor valor diagnóstico y va a estar presente o se va a encontrar eosinofilia en los pacientes cuando tengan algún problema dermatológico, cualquiera que sea la causa, ¿sí? Es decir, que sobre todo los animales menores, caninos, contienen mayor número de mastocitos en la piel, las células MAS, y estas atraen a los eosinófilos, ¿sí? Entonces, siempre que haya un problema de piel, cualquiera que sea bacteriano, micótico, parasitario, lo que sea alérgico, pues puede producir eosinofilia. Todos los cuadros de alergia o
problemas de migración de larvas de parásito. Yo les decía, en la etapa en donde migran es cuando toman contacto con los tejidos y es donde se produce la eosinofilia, ¿sí? Los shock anafilácticos obviamente pueden producir eosinofilia, pero como son cuadros tan agudos, por ahí no es de valor diagnóstico el hacer un hemograma o el ver la eosinofilia, ¿no? Por ahí se diagnostica más por los signos clínicos del paciente. En algunas enfermedades bacterianas, sabemos que los neutrófilos debieran estar aumentados cuando sea bacteriano, pero la eosinofilia nos da un valor pronóstico, siempre y cuando haya neutrofilia más eosinofilia por ahí, el pronóstico va a ser mejor, ¿sí? Que aquellas que tengan la neutrofilia asociada a una eosinopenia, que va a tener peor pronóstico, ¿sí? Fisiológicamente puede estar alterado los eosinófilos por arriba del valor de referencia en casos de las hembras en el ciclo estral, y en los cuadros, cualquiera que sea alérgico, ya dijimos, neumonías. En los gatos hay una situación. En los perros la principal causa por ahí de eosinofilia van a ser los problemas dermatológicos. Como siguiente causa pueden ser los problemas de migración de larvas de parásito, y como tercer causa menos frecuente las neumonías, ¿sí? Los problemas pulmonares. En el gato sucede todo lo contrario. La principal causa de eosinofilia van a ser más procesos pulmonares, ¿sí? La siguiente causa, la migración de larvas de parásito, y como tercer causa menos frecuente, los problemas dermatológicos, ¿sí? La enteritis eosinofílica en perros y gatos, también todo lo que curse con alergia va a estar por ahí asociada a eosinofilia. No siempre, pero por ahí en la mayoría de los casos sí. Por ejemplo, a ver, interpretemos este hemograma. ¿Qué alteraciones ven ustedes? A ver, vayan meditando y yo voy a ir escribiendo. A ver. Alteraciones. ¿Me escuchan? Estoy hablando sola, nadie me Sí, escucha. doctora, se le escucha. Una leucocitosis. Muy bien, a ver qué edad tiene. 4 años y 6 meses. Bien. Leucocitosis leve. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la causa de la leucocitosis? Neutrofilia. Neutrofilia. Tiene 10.074, está más hacia el límite superior, hacia 13.500. Entonces sería una neutrofilia. Bien, ¿qué más hay? Muy bien, eosinofilia. Entonces, la causa de la leucocitosis es debido al aumento de los neutrófilos y los eosinófilos. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Regenerativo, doctora. Diagnóstico, asociarlo con una patología. Hay que buscar la causa de leucocitosis, la causa de neutrofilia y la causa de eosinofilia. A ver, busquen en sus apuntes. Dermatosis. Dermatosis es una posibilidad. Bien, una enfermedad bacteriana, ¿localizada o generalizada? Localizada. Localizada, doctora. Bueno, localizada. ¿Por qué no generalizada? ¿Ven? Porque tampoco hay presencia de neutrófilos juveniles ni mielocitos. Bien, es localizada porque no hay desvío marcado a la izquierda, ¿verdad? Bien. Sí. Ok. Y ahora eso sería como causa de neutrofilia, enfermedad bacteriana localizada, que serían las mismas causas de leucocitosis. Bien. Ahora, la causa de eosinofilia.
Una dermatosis posiblemente. Bien, podríamos poner alguna dermatosis, porque no estamos viendo al paciente. Por ejemplo, si yo viese al paciente y que no tiene signos de problemas de piel, voy a decir entonces que voy a descartar esa causa como posible causa de eosinofilia. Entonces busco otras causas. Entonces pensaré, o hay un problema pulmonar, o hay una migración de larvas de parásitos, ¿sí? Pero en este caso, como nosotros solo vemos el resultado del hemograma, entonces ponemos todas nuestras posibles causas, entre 2 a 3 yo le había dicho, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos poner las 3 causas de eosinofilia. Migración de larvas de parásito y problemas pulmonares. Bien, ¿y cuál sería mi pronóstico? Grave. Grave, ¿no es cierto? Grave porque tiene más de una alteración. No sería todavía infausto porque no está asociado a un desvío a la izquierda degenerativo, no está asociada a panleucopenias, leucopenias por debajo de 800 tienen un pronóstico reservado, o por ahí que tenga eosinopenia, por ahí es un poquito más grave mi diagnóstico, decíamos, cuando hay la neutrofilia, ¿sí? Bien, ese sería entonces mi diagnóstico y mi pronóstico. Doctora, ¿Sí? doctora, tengo una pregunta. Dígame. Respecto a la infección bacteriana, ¿también se puede poner eso en diagnóstico aunque no hayan células inmaduras? ¿No sería solamente un proceso inflamatorio? Sí, podríamos poner proceso inflamatorio. Cuando es bacteriano, por ahí lo que nos marca un poquito más si es bacteriano van a ser los desvíos a la izquierda, ¿no? Las células de inmadura de los neutrófilos. Está bien. Pero también se puede sospechar entonces de una infección bacteriana, aunque no hayan células inmaduras. Un proceso inflamatorio puede que sea bacteriano porque si eso después avanza a un desvío a la izquierda, ahí ya diría que es bacteriano. Pero mientras no haya desvío a la izquierda, por ahí lo asociamos a un proceso inflamatorio. Eso sí, está inflamado. Me dice que está inflamado. No sé dónde, habría que ver los signos clínicos del paciente, pero sí hay una zona inflamada. Gracias, doctor. Bien. La eosinopenia yo les decía que no tiene mucho valor diagnóstico, que cuando está asociada a una infección bacteriana, por ahí podría estar involucrada una gran destrucción de tejido, que las eosinopenias pueden ser causadas por una administración prolongada de corticoides, sea endógeno, sea exógeno, es decir, que nosotros estemos administrando corticoides para alguna terapia larga, como es el caso, por ejemplo, de las terapias para el cáncer, para los procesos neoplásicos, en donde se da por un periodo prolongado los corticoides. Todo estrés crónico, una enfermedad bacteriana crónica, proceso inflamatorio crónico, lo que sea que cause un estrés en el animal, va a producir, o por ahí puede ir asociada a una leucopenia, a una eosinopenia, ¿sí? Al igual que la linfopenia, ¿sí? Todo lo que produzca estrés al paciente puede cursar con una eosinopenia, ¿sí? Sí, eso, cuando voy a monitorear a un paciente, en 2 o 3 ocasiones me salen los mismos niveles de eosinófilos, bajos, digamos. ¿Sí? Si tengo una neutrofilia más eosinopenia todo el tiempo que monitoreo al paciente, entonces tengo que buscar algún proceso inflamatorio en algún lado. ¿Sí? Si es una hembra, por ahí veo órganos
de la hembra, que podría ser tal vez una piometra, al ser un proceso infeccioso bacteriano o inflamatorio tan localizado, a veces no muestran todavía signos clínicos, pero ya en los leucogramas ya se puede ver, ¿sí? Y por ahí ya cuando hay presencia de pus, la piometra en sí, ya empiezan a aparecer las neutrofilias muy marcadas, ¿sí? Que pueden estar asociadas a leucocitos por arriba de 40.000, 50.000. Siempre que sea una hembra entera, hay que sospechar que hay algo ahí en útero, ¿no? Bueno, que además vienen con cuadros sistémicos por ahí. Bien, en resumen, estas serían las causas de eosinofilia y eosinopenia. La eosinofilia, como dijimos, se denomina el aumento de los números de eosinófilos por arriba de los valores de referencia o valores fisiológicos. Eso se los da también el laboratorio, ¿no? Migración de larvas de parásito, si son externos que producen algún cuadro de alergia, obviamente las dermatosis por parásitos externos pueden producir la eosinofilia, cualquier tipo de hipersensibilidad, alergias alimentarias, alergias, atopías, dermatosis alérgicas a las pulgas y demás, pueden cursar con eosinofilia, ¿no? Las neoplasias, sí, en el caso, por ejemplo, de los mastocitos, las neoplasias producidas a partir de los mastocitos, los mastocitomas pueden cursar con eosinofilia, e incluso pueden aparecer los mastocitos en la circulación, ¿sí? Las leucemias, que pueden ser de cualquier tipo, dijimos que si está asociado a los neutrófilos van a ser leucemias mieloides, si están asociadas a las linfocitosis van a ser leucemia linfoide, pero puede haber de cualquier tipo de las células blancas. Podrían estar elevados los eosinófilos, una leucemia por aumento de los eosinófilos, e incluso de los monocitos, ¿sí? Y fisiológica en una hembra en estro. Bien, la eosinopenia, que decíamos que tiene poco valor diagnóstico, que cuando vamos a monitorear a un paciente y tiene eosinopenia persistente, por ahí hay que pensar que hay niveles altos de corticoides, sean endógenos o exógenos, ¿sí? Hay que preguntar, hacer una buena historia clínica, preguntar a ver si no está con alguna terapia antineoplásica, o si no, pensamos en algún Cushing, algo. Aquí está con su micrófono abierto. A ver. Bien. Y los otros leucocitos, que son los monocitos, que como su nombre lo indica, en la circulación se llama monocito, y cuando se van a los tejidos se denominan macrófagos, los grandes comedores, ¿no? Los monocitos tienen la capacidad fagocítica increíble, van a fagocitar estructuras más grandes que los neutrófilos no lo pueden hacer, e incluso si hay neutrófilos que se destruyen por las toxinas bacterianas y demás, todos esos neutrófilos destruidos deben ser fagocitados por los monocitos, ¿sí? Todo lo que sea detritus celulares, restos de eritrocitos en procesos hemolíticos, todo esas sustancias, restos celulares y demás tienen que ser fagocitados por los monocitos. También forman parte en la síntesis de factores de complemento, en las reacciones inmunes, ¿sí? Cuando hacemos nosotros aspirado, exámenes citológicos de alguna lesión en piel, siempre que encontramos los macrófagos, decimos siempre, hay que buscar qué se están comiendo los macrófagos, como para tener una idea de qué se trata. Si son levaduras lo que están, o esporas de hongos, si están fagocitando estos macrófagos, ¿sí? Que en tejido se llama macrófagos, pues será un proceso micótico. Pueden estar con algunos
neutrófilos, ¿sí? Que podríamos pensar en un proceso inflamatorio bacteriano, si se están fagocitando bacterias, o si están fagocitando eritrocitos. Vamos a pensar en en unas hemorragias, ¿no? O pueden estar incluso con cristales de hemosiderina que nos hace descubrir que hubo un proceso hemorrágico ahí, ¿sí? Pero cuando están los monocitos alterados, que vamos a ver que pueden tener igual las dos alteraciones, que pueden estar por arriba el valor de referencia o por debajo, que cuando están los valores de monocitos por arriba el valor de referencia se llama monocitosis, y por debajo monocitopenia, que no tiene valor diagnóstico la monocitopenia, sí la monocitosis. Ya que dijimos que van a estar presentes como segunda barrera después de los neutrófilos en procesos bacterianos, entonces hablamos de que cuando hay una neutrofilia más una monocitosis, la vamos a asociar a procesos de enfermedades bacterianas o inflamatorias crónicas, ¿sí? Ahora, cuando hay procesos micóticos, también dijimos que van a fagocitar estas estructuras más grandes, que los neutrófilos no lo pueden hacer. En anemias hemolíticas, cuando hay alguna sustancia, algún parásito, algo que está rompiendo los eritrocitos, pues son los monocitos los que tienen que fagocitar, limpiar toda esa zona, ¿sí? Entonces, en los procesos hemolíticos, en una babesiosis, por ejemplo, en una anaplasmosis, pueden estar asociados, además del cuadro clínico que va a producir la babesiosis, que va a ser una anemia porque me está rompiendo eritrocitos, también puede ir acompañada de una monocitosis. Todo lo que sean enfermedades bacterianas crónicas, como la tuberculosis, brucelosis, pueden estar asociadas a una monocitosis, pero obviamente no vamos a hacer el diagnóstico a partir de un hemograma. Tenemos métodos diagnósticos mucho más sensibles y mucho más específicos para este tipo de enfermedades, ¿sí? La tuberculosis, por ejemplo, se hace una reacción intradérmica, la brucelosis se va a hacer una prueba serológica, entonces no es que le vamos a hacer un hemograma como para ver si hay monocitosis o no y llegar al diagnóstico de estas patologías, ¿sí? Pero si nosotros sacásemos un hemograma por ahí, sí podría estar asociada a una monocitosis, ¿sí? El grado de monocitosis nos indica de alguna manera el grado de cronicidad. Se habla así en algunos libros, en otros dicen que no. Entonces, por ahí últimamente dicen que no tiene nada que ver, ¿sí? En los procesos donde hay un daño tisular, donde hay necrosis, muerte de tejido, va a estar involucrado la monocitosis, porque necesitamos que fagociten todo ese detritus celular, ¿sí? En algunos procesos bacterianos crónicos, como dijimos, piometras y demás, pueden estar presentes, las micosis, ¿sí? No siempre, a ver, nosotros hemos tenido casos de micosis que no han presentado monocitosis. Lo que sí presentaron fue leucocitosis neutrofílica y muy altas. O sea, se empezó a pensar en un proceso inflamatorio, lo más frecuente que son las bacterias, se hizo tratamiento con antibiótico, como que bajaba o se controlaba a niveles dentro de los límites por ahí superiores, pero no llegaba a normalizarse, ¿sí? Se dejaba antibióticos, empezaban otra vez a subir los neutrófilos, los leucocitos, y hasta que al final, en uno de los pacientes por ahí, se los voy a mostrar ahorita el paciente, ya dijimos, bueno, ¿y qué puede ser? Veamos dónde está el proceso inflamatorio. Se hicieron pruebas bioquímicas para evaluar hígado, riñón, que son las que se pueden evaluar mejor, páncreas, y entonces, bueno, evaluemos a ver qué hay en orina, decíamos. Para nuestra sorpresa, en orina estaba lleno de levaduras, ¿sí? Entonces, era un proceso micótico, muy pocas veces son como causas primarias las levaduras en vejiga, pues son más secundarias, pero sí existen un tipo de hongos ahí que puede alterar, ¿sí? Que puede producir signos clínicos, incluso sistémicos. Entonces se encontró la afección, que no creíamos que haya sido la causa de la leucocitosis, pero cuando se
a hacer el tratamiento antimicótico, empezó a bajar la cantidad de leucocitos, porque había subido hasta 40.000, que ya pensábamos incluso en una reacción leucemoide, que pensábamos una leucemia mieloide, ¿no? Porque no cedía con los antibióticos. Bien, pero no cursó con una monocitosis. Entonces, no siempre, a ver, por ahí hay cuadros que sí, pero en otros que no se ve la alteración tan típica como debiera verse. De todas maneras, siempre tenemos que ir buscando por ahí la causa de la alteración que vamos viendo, y hacer los controles va a ser de mucha importancia, ¿sí? Porque vamos monitoreando a ver qué pasa. Estoy pensando en algo, porque aquí las alteraciones me dicen, hay un proceso inflamatorio. No me dicen en qué lugar está, ¿sí? No me dice de qué tipo de afección estamos hablando. Bien, porque a veces podríamos equivocarnos, como les decía, podríamos pensar en un proceso inflamatorio, pero que al final fue un proceso micótico, ¿no? A ver, vamos a ver si lo tengo, y si no, para cuando volvamos. A ver, los voy a presentar acá. Creo que lo tengo, el caso clínico. No hay. Se me va a acabar el tiempo. A ver. Se los voy a ver el caso de que regresemos para la siguiente ingreso que tengamos, porque se me va a acabar ahorita el tiempo. Bien, a ver, estamos acá. Un bovino de 1 año, ¿sí? Fíjense, aquí, por ejemplo, tenemos una ligera leucocitosis para la edad, ¿sí? Que está normal si fuese un animal por ahí más joven, ¿sí? Pero de 1 año por ahí ya, a veces yo les decía que no podemos diferenciar bien si está normal o está aumentado, pero si me fijo en el diferencial, veo marcadamente aumentado, casi el doble el valor de referencia, los monocitos. Entonces, si una de mis células está aumentada, estos leucocitos totales también están aumentados. No se ve la pantalla, doctora. Ah, no se ve, sí, justo ahora estaba leyendo. A ver, voy a volver a compartir entonces. Que tendría que estar compartiendo bien. ¿Ahí sí? ¿O nada? Sigue en lo mismo. Es su internet, entonces. Porque debiera verse. A ver, acá vamos a ver. Me he presionado. ¿Ahí tampoco? Capaz déjelo un momento, doctora, y que cargue, y ahí capaz va a aparecer. No, pero no debiera tardar tanto y no me sale ningún mensaje. ¿Nada? Nada, Sale un doctora. redondito como si estuviera cargando, pero no se Sí, ve. doctora. Sale que está cargando la pantalla. No, pero ni idea. Ya, ¿A usted ya, le está ya. reproduciendo allá ya? Sí, sí. Estaba contando era de estos cachorritos que llegaron a la consulta al Hospital Escuela de Veterinaria con signos clínicos de una gastroenteritis hemorrágica. Se hizo el test rápido para confirmar parvo y dieron positivo. Era una camada, creo que de 5 cachorros, algo así. Se hizo todo el tratamiento, los hermanos mejoraron bien, pero había uno que venía con los signos clínicos que habían desaparecido de parvo, ¿ya? Los otros hermanos ya estaban comiendo, todo, pero él seguía muy decaído,
¿no? Entonces volvió a la consulta, estaba con fluidoterapia y todo esto, y fíjense, este eran sus leucogramas. Este es al inicio, que obviamente tenía una leucopenia para 5 meses, 6.450, estaba con leucopenia, ¿sí? Y era con una linfopenia, 2.128 linfocitos, ¿sí? Entonces, había una leucopenia con linfopenia que se asocia a un proceso vírico, ¿sí? Bien, entonces, más los signos clínicos, más el test rápido de Moquillo, bueno, va de parvo, se confirmó parvo y se hizo el tratamiento. Habían mejorado todos, pero este venía con problemitas. Fíjense que este era del 26 de abril del 21, para el 29, o sea que esto ya era cuando ya estaban recuperándose, ¿sí? Cuando retorna el paciente con un decaimiento y demás, los hermanos ya estaban comiendo. A los 3 días, porque esto se pensó que era nomás por el proceso vírico, que iría mejorando y demás, ¿no? Entonces, para 3 días posteriores, 26, 29, se le vuelve a hacer el hemograma, y aquí fíjense, el leucocito 20.400. Y acá los neutrófilos estaban elevados por arriba del valor de referencia que se llama neutrofilia, entonces había una leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Un proceso inflamatorio. Nosotros pensamos que había un proceso inflamatorio bacteriano porque el paciente estaba inmunosuprimido, había linfopenia, y que después se pudo haber contaminado con bacterias y venía un proceso bacteriano secundario al proceso vírico. Y fíjense que la linfopenia persistía, ¿sí? Entonces, bueno, se empezó la terapia con antibióticos, ¿sí? Pero no mejoraba el paciente. Fíjense que iba aumentando sus leucocitos, 34.000 al otro día, ¿sí? 29, 30. Tenía 34.000 de leucocitos, mantenía la neutrofilia, empezaban a aparecer unos en banda, la linfopenia persistía. Entonces acá ya nosotros estábamos pensando en un proceso a nivel medular de alguna leucemia mieloide, ¿sí? Porque también había un tipo de anemia que no había mucha respuesta, por lo que pensábamos que el proceso era por ahí, el problema era a nivel de leucemia. Ya estábamos pensando en una leucemia mieloide, ¿sí? Sin embargo, le hacemos toda la valoración del paciente para ver para ver cómo anda el problema hepático, renal, la funcionalidad de estos órganos, estaban bien. Un poquito aumentado la creatinina, que nos evalúa la funcionalidad renal, pero tampoco creíamos que era una falla renal, sí, pero que estaba un poquito aumentado. Entonces decimos, bueno, hay que buscar dónde está el proceso inflamatorio. Con ese aumento de la creatinina, hagámosle un examen de orina como para ver cómo está concentrando la orina, el riñón, la orina, ¿no? Entonces teníamos valores muy bajos, pero lo que nos llamó la atención fue la cantidad de esporas de hongo que veíamos, incluso ya en el examen directo. Fíjense estas estructuras, ¿sí? Alargaditas, que ven acá, este es un examen directo sin coloración, por eso se ve así traslúcido, ¿sí? Entonces ya sospechábamos de esporas de hongo. Cuando lo coloreamos se ven acá las esporas de hongo, se ven los neutrófilos, ¿sí? Estos son neutrófilos destruidos. Entonces esta era una micosis, ¿sí? Fíjense cómo después la orina la cultivamos, obviamente ya como para... Esto es simplemente como trabajo más didáctico, digamos, de investigación, pero la terapia ya se instauró desde el momento que empezamos a ver las esporas de hongo en el sedimento de la orina, ¿sí? Cuando se cultivaron, esta es el cultivo micológico, ¿sí? Y esta es la coloración, donde vemos cepas puras de estas estructuras ovaladas que son un hongo húmedo, ¿no? Entonces, el paciente después de la terapia, ¿sí? Con antimicótico, ahí ya lo teníamos de mejor ánimo, todo. Finalizado ya la terapia,
se hizo todo lo que era el control y se normalizaron su recuento de leucocitos, ¿sí? A lo que me iba, no siempre las leucocitosis neutrofílicas son procesos bacterianos, como decía su compañera, y no todos los procesos micóticos se asocian con monocitosis. Fíjense que acá en ningún momento el paciente cursó con una monocitosis, ¿sí? Todos habían monocitos cero, desde el inicio de el control del paciente, desde el primer día que se le hizo el hemograma, ¿sí? Fíjense, tiene monocito cero, ¿sí? Entonces, en todos sus controles, en ningún momento presentó la monocitosis, como nos dice, digamos, la literatura. Entonces, no siempre, a ver, no porque no tenga monocitosis nosotros vamos a decir que no hay un proceso un proceso micótico, digamos, ¿no? Si estamos viendo las estructuras, obviamente, esta es una sensibilidad muy alta y una especificidad del 100%, digamos, ¿no? Estas son estructuras compatibles con esporas de hongo, ¿no? Entonces, más o menos era eso lo que les quería comentar, lo que les había comentado, y ser el paciente, ¿sí? Bien. Ahora vamos a continuar con lo que es el leucograma. Ahí están las monocitosis, monocitopenias y las... acá. Ahí era este el que quería ver si lo ven. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctora. Bien. Muy bien, valió la pena la espera entonces. Bien, esto fíjense que tiene una, yo les decía, no se ve muy bien si es una leucopenia o leucocitos normales o leucocitosis, pero cuando nos vamos a los valores diferenciales sí vemos una marcada monocitosis, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la causa de la monocitosis? No hay proceso inflamatorio, no hay neutrofilia, fíjense que más bien hay una ligera linfocitosis, ¿sí? Probablemente esta linfocitosis sea post-vacunal, ¿sí? Que recién no hayan vacunado al animal y empezaron a elevarse sus linfocitos, pero no tienen por qué aparecer la monocitosis. Entonces, el hemograma obviamente se tiene que interpretar en conjunto, nosotros no hemos visto todavía esta parte de la alteración de eritrocitos, pero si nos fijamos acá, la cantidad de eritrocitos está por debajo del valor de referencia, a lo que se llama una anemia, y entonces este paciente, miren, fíjense lo que tiene, tienen parásitos, hemoparásitos, ¿sí? Entonces que van destruyendo los eritrocitos, van lisando los eritrocitos, y entonces dijimos en todos los procesos hemolíticos puede estar asociada a una monocitosis, porque son los monocitos los que tienen que ir limpiando todos esos restos de eritrocitos lisados por, ya sean bacterias, sean parásitos, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta monocitosis en este paciente no es que tenga un problema de piel, problema pulmonar, nada. Se debe a un problema de hemólisis. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro? Hola. ¿Sí? Bien, la última célula blanca es el basófilo, que el basófilo realmente es menos frecuente. Se habla de que se observa más en equinos, sí, pero la verdad que yo muy rara vez lo he visto, y se deben interpretar junto con los eosinófilos porque están presentes en todo lo que sean las reacciones igual mediadas en los procesos inflamatorios, entonces siempre se tienen que interpretar junto con los eosinófilos. Que es muy rara la basofilia, que sería el aumento de los basófilos por arriba del valor de referencia,
tendría que tal vez deberse a una leucemia basofílica, pero la verdad que yo nunca he visto esta alteración. ¿Sí? Bien, con eso finalizamos todo lo que es la parte del leucograma. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Les quedó más o menos claro? ¿O no? Exacto, sí. Sí. La alteración que causa la tripanosomiasis es una anemia hemolítica. Son causas de anemias hemolíticas. Ahora vamos a ver todo lo que es la serie roja, cómo se analiza, cómo podemos estudiarlo, así como la serie blanca. Vimos que podemos estudiarlo a partir del recuento total de leucocitos y del recuento diferencial de leucocitos. En el caso de los eritrocitos tenemos igual un recuento total de eritrocitos y la valoración de lo que es la morfología del eritrocito. Podemos ver forma, tamaño, color en un frotis coloreado. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que igual podemos encontrar tanto el aumento como la disminución de los eritrocitos y todas las causas de estas alteraciones, ¿no? ¿Ok? Vamos bien entonces con leucocitos. Al finalizar la parte de eritrocitos y plaqueta ya vamos a interpretar todo el hemograma en conjunto, ¿sí? Ahora íbamos por parte, la parte de leucocitos, y ahora vamos a ir viendo la evaluación de los eritrocitos. ¿Bien? Que los eritrocitos son unas células anucleadas que cuando están más jóvenes, los eritrocitos inmaduros son nucleados, pero después, según van madurando, pierden su núcleo, sobre todo en lo que son los mamíferos. En las aves son nucleados. El tamaño varía entre 4 a 9 micras, es decir, todas las otras células se comparan por ahí con un eritrocito, ¿sí? Que se forman en la médula ósea igual que los leucocitos a partir de la serie mieloide y de otros órganos hematopoyéticos, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito cómo lo evaluamos la serie roja. Podemos evaluarlo a través del hematocrito, a través del recuento total de eritrocitos. Podemos evaluar la morfología, como decíamos, el tamaño, el color. Podemos ver si hay parásitos intra o extracelulares, algunos inclusiones, y a partir de eso podemos sacar incluso algunos valores hematimétricos que se llaman, que se sacan por simple cálculo, ¿sí? Una vez que ya tenemos por ahí el hematocrito, ya podemos sacar, ¿sí? Entonces, fíjense, este valor de eritrocitos, ¿sí?, que se expresa en millones por microlitro, se hace igual un recuento en la cámara de Neubauer, igual que para la serie de los leucocitos, solo que aquí vamos a hacer otro tipo de dilución con otra sustancia que lo que va a hacer es destruir a los leucocitos y vamos a poder solo contar los eritrocitos. Acá se acuerdan que utilizamos una solución que se llama la solución de Turk, que lo que hace es lisar todos los eritrocitos y nos deja ver solo la serie blanca, los leucocitos. Entonces, aquí podemos utilizar una solución de Gower o agua destilada, ¿sí?, para destruir los leucocitos y que podamos ver solo los eritrocitos, ¿sí? Toda esta parte de eritrocitos nucleados que vienen a ser las células más inmaduras, el tamaño, la coloración y demás, lo hacemos en un frotis coloreado, ¿sí? Entonces, bien, fíjense que esta es la forma en cómo maduran los eritrocitos, ¿sí? A partir de una célula que es nucleada,
¿sí? Se va a ir dividiendo por simple mitosis, van dando origen a 2 células hijas con todo el material, y una vez que terminaron de dividirse, que esto dura aproximadamente 72 horas en la médula ósea, estos salen a la circulación y empiezan como que a sintetizar toda la hemoglobina. Entonces aquí van a salir los eritrocitos todavía más grandes, pero todavía más pálidos porque no sintetizan toda la hemoglobina, ¿sí? El eritrocito más inmaduro se llama reticulocito, ¿sí? Y por ahí hasta el rubricito podríamos verlo cuando hay una demanda mayor de eritrocitos en la circulación, se agotan estos maduros y entonces empiezan a salir estas otras líneas más inmaduras, ¿sí? Así como salían los neutrófilos inmaduros, cuando esto, por decirles, en la circulación alguien los rompe, se rompen por alguna razón o se pierden, y no le da este tiempo de maduración, no sigue este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la médula ósea? Como los tejidos van a exigir la cantidad de hemoglobina, entonces lo que va a hacer el organismo va a ser mandar las cantidad de eritrocitos que tenga en la maduración que tenga, ¿sí? Porque ¿cuál es la función del eritrocito? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué sirven los eritrocitos? Para Transportar oxígeno. Bien, transportar oxígeno. Esa es su función, nada más. ¿Y cómo va ese oxígeno? Va ligado a lo que es el grupo hemo, ¿no? La hemoglobina, ¿sí? El oxígeno no puede ir solo por ahí, entonces tiene que ir ligado a una proteína. Entonces, estos eritrocitos, cuando salen a la circulación, deben irse hacia los tejidos, ¿no? Que es lo que van a necesitar el oxígeno. Entonces, cuando no hay la suficiente cantidad de oxígeno, ¿qué va a pasar con estos tejidos? Empiezan a estimular, ¿sí?, al riñón para la formación, para la mayor producción de eritropoyetina, para que esta eritropoyetina estimule la médula ósea y empieza a producir más eritrocitos, ¿sí? Es lo que se llama una reacción a una hipoxia tisular. Entonces el tejido no recibe la cantidad de oxígeno que necesita y empieza a estimular al riñón, y el riñón a través de la eritropoyetina pues a la médula ósea para que produzca más eritrocitos, ¿sí? Y entonces empieza a haber más oxígeno para estos tejidos, ¿sí? Eso es una reacción a una hipoxia tisular. ¿Bien? Entonces, tenemos el ciclo de maduración, ¿sí? La vida media que tienen más o menos en los caninos es de 100 días, en el resto de las especies está entre 100 y 120 más o menos, el del felino dura un poquito menos, 80 días, ¿sí? Pero fíjense acá, este sería un reticulocito, que es este, ¿sí? Y este ya vendría a ser el eritrocito maduro. Entonces, estos son más grandes que el eritrocito maduro. Fíjense, si vamos viendo lo vamos midiendo en una tabla, estos van a ser un poquito más chiquitos, y aquí si lo ponemos al eritrocito maduro, que estaría más pequeño, mientras más inmaduros sean, ¿sí?, van a ser más grandes y el núcleo más grande. ¿Sí? Fíjense acá que ya es una célula bastante más grande, y el núcleo también. Según van madurando, entonces se va reduciendo el núcleo y finalmente incluso lo va a expulsar el núcleo, en donde necesita más o menos un 70% de hierro para expulsar el núcleo. Cuando no tienen esa cantidad de hierro, esta célula se va a dividir en 2 eritrocitos más pequeñitos. Por eso la microcitosis, que es la disminución de los eritrocitos, ¿sí?, por debajo de su tamaño normal, si decimos que deberían medir hasta 9 micras, si miden 5 se van a llamar va a ser una microcitosis, es decir, que el eritrocito está más pequeñito de lo que debería ser,
y lo vamos a asociar con una deficiencia de hierro, ¿sí? Eso yo lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero entonces, esto nosotros lo podemos ver cuando haya una demanda de eritrocitos, podemos verlo, este eritrocito normoblasto en la circulación e incluso hasta el policromatófilo, ¿sí? Que a veces, si uno no tiene buena experiencia, lo puede confundir con un linfocito, porque es más grande que los eritrocitos normales y tiene un núcleo más central, ¿sí? En cambio este, que ya prácticamente está a punto de expulsar el núcleo, se vea más pequeñito el núcleo y se lo puede distinguir fácilmente de las células blancas. ¿Sí? Bien, entonces, el recuento total de eritrocitos, como les decía, se puede hacer en una cámara de Neubauer, ¿sí? También se puede hacer en los contadores automatizados, pero hay que tener en cuenta que los eritrocitos de las diferentes especies tienen diferentes tamaños, e incluso la concavidad del eritrocito va a ser mucho más marcado en algunas especies que en otras. Entonces, si vamos a hacerlo con un contador automatizado, tiene que ser adaptado para las diferentes especies, ¿no? La cámara de cuentaglóbulos tiene un error de hasta un 20%, es mucho, ¿ya? Es por eso que nosotros no hacemos el recuento de eritrocitos, solo lo sacamos por cálculo, ¿sí? El volumen del eritrocito ocupado, o la cantidad que es ocupado de la sangre por los eritrocitos, va a depender del tamaño de eritrocito. Por ejemplo, yo pudiese tener un recuento mayor de eritrocitos si estos eritrocitos son microcíticos, es decir, que sean más pequeñitos. Puedo tener un número menor de eritrocitos, pero si estos eritrocitos son más grandes, igual me están ocupando un volumen más alto, ¿sí? Entonces siempre hay que relacionarlo con el hematocrito. Es por eso que nosotros no hacemos un recuento, el recuento total de eritrocitos y solo nos basamos en el hematocrito, ¿sí? Esto como para que lo tengan ustedes en cuenta, pero me imagino que en fisiología por ahí ya lo hicieron, ¿sí? Colocamos en un tubo, vamos a hacer una dilución de 1 en 200, entonces colocamos 380 microlitros de agua destilada, solución fisiológica o solución de Gower, ¿sí? Más 10 microlitros de la sangre que queremos contar los eritrocitos, de la sangre del paciente. Homogenizamos y luego cargamos a la cámara de Neubauer, ¿sí? La misma que utilizamos para contar glóbulos blancos, simplemente que esta lo vamos a contar en otro cuadrante y vamos a mirarlo con los objetivos de 20, no como en blancos que eran 10. Y si se acuerdan, en blancos lo contábamos en los cuadrantes de las esquinas. Ahora vamos a contar en este cuadrante del centro. Si se fijan, este tiene 5 cuadrantes por 5, ¿sí? Entonces vamos a contar las esquinas, los 4 cuadrantes de las esquinas y más 1 del centro. Si queremos ampliarlo un poquito, este cuadrante es este, ¿sí? Cada cuadrante está subdividido con 16 cuadrículas pequeñas. Entonces debemos contar todos los puntitos intensos que se ven en todo este cuadrante, ¿sí? Haciendo un zigzag. Bien, entonces una vez que hemos contado los 5 cuadrantes, el total vamos a multiplicar por 10.000. Ese es el total de eritrocitos por microlitro, ¿sí? Ese es el valor que va a ir acá en el eritrocito. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Un resultado. Oh. A ver. Este resultado de acá. Vamos a ver, aquí estamos.
Bien, entonces... No vieron, ¿verdad? Ahora sí. Ahora lo voy a compartir. Fíjense, entonces ese resultado que contamos en la cámara de Neubauer, ¿pueden ver? ¿Ven que estoy compartiendo o no se ve la pantalla? Ah, ya. Entonces, fíjense este resultado que va acá. 3.3 millones por microlitro. Es decir, que se contó 330 eritrocitos en esa cámara, ¿sí? Porque se debe multiplicar por 10.000, entonces se lleva millones, ¿sí? Entonces, se contaron 330 eritrocitos en los 5 cuadrantes, ¿sí? Ese es el valor que va acá, ¿sí? Yo les decía, nosotros no hacemos el recuento de los glóbulos rojos, lo que hacemos es, porque tiene un error muy alto del 20 al 30%, entonces mucho la diferencia. Lo que nosotros hacemos es el hematocrito, que tiene un error del 1 al 2%, y en base a ese sacamos el de eritrocito, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos el hematocrito. ¿Alguien ha hecho un hematocrito? ¿Sabe cómo se hace el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? ¿No? ¿Nadie? Creo que no, doctora. ¿No? Bueno, seguro que por ahí en fisiología, no sé si habrán hecho ustedes, no sé si les ha tocado hacer en las prácticas, pero si no, igual y todo esto lo vamos a hacer en la clase práctica, ¿ya? El hematocrito, literalmente el hematocrito es la separación de la sangre en 3 capas, ¿sí? La parte sólida, que vienen a ser los eritrocitos, una capa intermedia que vienen a ser los leucocitos, y la parte líquida de la sangre, ¿sí? Esta es una centrífuga de microhematocrito, que si nosotros colocamos un microhematocrito, que vienen a hacer esto, lo llenamos de sangre con anticoagulante, lo ponemos a esta centrífuga de microhematocrito, ¿sí? Y por la velocidad que se va de las revoluciones, las células más pesadas se van a ir se van a sedimentar hacia el fondo, y acá vamos a tener una capa intermedia que son los leucocitos y las plaquetas, y esta viene a ser la parte líquida de la sangre, ¿sí? Que es donde están concentrados todas las proteínas, aminoácidos y demás, ¿sí? Bien. Esta capa entonces se llama hematocrito, que es la cantidad de glóbulos rojos que son ocupados, ¿sí? A ver, vamos. Y se expresa en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje? Porque si ustedes ven, esta es la parte de... esta parte de acá que ven blanca, ¿sí? Es un sellador, es una plastilina, ¿sí? Que se sella para que no se salga la sangre. Entonces llenamos, se dice hasta 3/4 partes de este tubito, ¿sí? Que empieza aquí y termina acá, ¿sí? Entonces llenamos prácticamente un 70-80% con la sangre, la metemos a centrifugar y pasado un tiempo vemos que hay una porción que está siendo ocupada por las células que pesan más, que son los eritrocitos, ¿sí? Y después tenemos esta capa intermedia, que es el Buffy coat, o la capa flojística, que es donde están las plaquetas y los leucocitos, las células blancas, y esta es la parte líquida. ¿Bien? Entonces, esto viene a ser mi 100% de sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, esto de aquí viene a ser el porcentaje que está siendo ocupado por los glóbulos rojos. A esto se llama hematocrito, ¿sí? Y se expresa en porcentaje. ¿Está claro?
La lectura se hace igual. En una... se llama esto, se me fue. En un ábaco de lectura, ¿sí? Que va más o menos del 0 al 100, ¿sí? Va graduado así, más o menos, dependiendo la cantidad de sangre que vaya a poner al tubo, se llama el tubito de microhematocrito, y entonces van a haber situaciones por ahí en donde voy a llenar por acá, otro por acá, otro por acá, digamos, no voy a llenar siempre la misma cantidad. Entonces, si yo coloqué hasta aquí la sangre, bueno, tendré que hacer la lectura aquí, ¿sí? Porque tengo que hacer coincidir con la marca 0 donde empiezan y con la marca 100 donde termina la cantidad de sangre. El punto de separación entre los glóbulos rojos y la parte líquida de la sangre, eso es lo que voy a contar, y aquí por decirle, no sé, será un 10%, acá será un 40%, ¿sí? Porque está más alto, casi un 50%, creo, ¿no? Entonces, esta es el ábaco de lectura, ¿sí? Que va graduado. A ver, que va ahí con los grados, por ejemplo, aquí el 10, aquí el 20, el 30, 40, 50, X hasta 100, ¿sí? Entonces, dependiendo la cantidad que yo coloqué de sangre, pues voy a tratar de hacer coincidir con la marca 0 y con la marca 100, ¿sí? Entonces, esta cantidad de aquí que está siendo ocupado por los glóbulos rojos es lo que voy a expresar en porcentaje, ¿sí? Bien, eso lo vamos a hacer en la práctica, y si no, igual se los voy a pasar en un videito, ¿ya? Para que tengan una mejor idea. Entonces, fíjense que si yo pongo esto por ahí, los valores de referencia me dicen, para las diferentes especies va a variar un poquito, pero más o menos 35, 40% es el valor normal, hasta 45, ¿sí? Sin lugar a dudas, se ve que está mucho más inferior a ese porcentaje, se ve que esa sangre tiene más líquido, más agua que eritrocito, ¿sí? Entonces, mis valores por debajo del valor de referencia se van a denominar como anemia, y los que estén por arriba del valor de referencia se van a llamar policitemia, la alteración, ¿sí? Las anemias son la alteración más frecuente y las policitemias son menos frecuentes, ¿sí? Bien. Ahora, a ver qué hora tenemos. A ver, les voy a dar como una tareita ahí que ustedes vayan asociando la alteración en cuanto al plasma a por ejemplo, fíjense, el color normal debiera ser así, pero podríamos tener variación en el color, que puede ir de lo normal es que sea un amarillo pálido por la concentración de hemoglobina que tiene, pero podríamos tener la gama de colores más oscuros del amarillo, y desde un amarillo más pálido hasta un amarillo más intenso. Entonces, la tarea de ustedes es buscar las causas de un plasma amarillo más intenso, de un plasma rojizo, como ven en este caso, y de un plasma lipémico, que es lo que se llama a un plasma cuando está lechoso, ¿sí? Como que tiene un aspecto turbio, lechoso, ¿sí? Y entonces ustedes van a buscar esas posibles causas, ¿sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? ¿No me escucharon nada? ¿Se escucha, doctora? Me hacen dudar. Yo digo, se colgó mi máquina, nadie me responde.
Entonces va a estar colgada en la plataforma esa tareita, lean por favor para poder ir a hacer las interpretaciones. Si pueden leer sobre las causas de anemia, lean, repasen un poquito para que les sea más fácil entenderlo en la próxima clase. Ya vamos a entrar a eso. ¿Ya? ¿Bien? Sí, doctora. Ya, doctora. Ok, perfecto. Nos vemos entonces el día jueves y voy a empezar a hacer preguntas antes de iniciar, ¿ya? ¿Bien? Está bien, doctora. Nos vemos. Les voy a pasar ahora sí los hemogramas. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Nos vemos. doctora, Chao, gracias. chao.